Quiero orar por un momento antes de comenzar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la bendición grande de poder estar hoy juntos aquí, por la bendición grande de poder ser un canal solamente por tu gracia y de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú suplas toda incapacidad en mí y la capacidad de tu Espíritu Santo así haciendo todo aquello que yo no puedo hacer. Te doy gracias por cada persona que está aquí presencialmente y por los que están viéndonos por la web. Bendigo sus vidas desde aquí también y que esta palabra nos alcance y transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que el Señor ha puesto para compartir a partir de esto por unos 4 o 5 domingos tal vez, es la vida abundante en Cristo. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, hablé acerca de algunos aspectos de la obra de Jesús. Ahora quiero poner esto un poquito en qué consiste esa vida abundante de la que habla la palabra. Entonces, yo quiero comenzar recordando 2 promesas que encontramos en la Biblia. La primera está en este pasaje, la encontramos en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay otra versión que dice lo siguiente, la versión NTV. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es muy lindo este pasaje, esta versión también. Entonces, el Señor nos está hablando de que Él quiere que nosotros tengamos presente en nuestro corazón esta palabra. Cuando Él dice, al decir estando persuadido de esto, nos dice que sea fijo y firme en nuestro corazón, que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos tener claro eso en nuestra mente y en nuestro espíritu y en todo nuestro hacer esta palabra, que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará, la perfeccionará. Lo importante es que esta es una promesa, esas son 2 promesas de Dios para ti y para mí. Esta es una primera, ¿no? Esta es la segunda promesa. Está en el Salmo 138. Salmo 138. Dice así. Vamos a verla aquí. Dice así. Salmo 138, 8, la versión Biblia de las Américas. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. En otra versión, él dice, no desampararás la obra de tus manos. Lo dice afirmando. De manera que el Señor, que fue quien comenzó la obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar y cumplirá el propósito en cada uno. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros lo creamos. Que nosotros creamos que Él va a hacer eso. ¿Sí? ¿Y eso de qué habla? De que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces creemos que los propósitos de Dios son tal vez con los hermanos que están aquí en el púlpito, los que estamos aquí parados, o los que hacen alabanza, ¿verdad? Y tomamos esa palabra solo para ellos, o para los que están aquí. Y no nos atrevemos a pensar que la palabra de Dios es una carta personal, para cada uno de nosotros. Eso no es solamente para los que estamos aquí arriba, o aquí ministrando adelante. Es para todos, ¿verdad? Que cuando leemos la palabra de Dios, no es como si yo estuviera leyendo una carta ajena, sino estoy leyendo una carta para mí. Dios me la ha mandado con nombre propio para mí. Es muy importante apropiarnos de la palabra, así que tú puedas leer cada uno de estos versículos con tu nombre, que puedas tomar esta palabra en tus manos, leerla. Esto me pertenece. Esto es algo que Dios me escribió a mí. Me lo está diciendo a mí en esta mañana. Aquí dice el Señor en este texto, el Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, lo cumplirá en mí. Y es lo que debemos creer, que hará eso y Él va a perfeccionar su obra y la va a completar. Entonces, no es algo como que Él nos salvó, ¿no? Nos salvó y ahora nos está dejando para ver, bueno, yo ya cumplí con salvarlos, ¿verdad? Y ahí en adelante ustedes vean cómo se la arreglan. No, el asunto no es así, ¿verdad? La obra de Dios es perfecta. Él comienza y Él termina todas las cosas. Él lo hace así. Nuestra vida comienza en Él y nuestra vida tiene su fin en Él.
no es un proceso incompleto. De manera que lo que Dios está diciéndonos, afirmándonos aquí una otra vez, es que Él tiene un propósito exacto, un propósito definido para cada uno de nosotros. No solo para algunos, para cada uno de nosotros. Esto es algo que se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, y cuando nos salvó estaba precisamente alineándonos con ese propósito. Ahora, por eso es el afán de Él de querer perfeccionarnos. Porque tiene un propósito y por eso es que Él quiere perfeccionar para poder llevar a cabo ese propósito. Ahora, la pregunta es esta. Si el Señor, si Dios, si mi Padre, porque es nuestro Padre, tiene un propósito conmigo definido, porque yo no tengo ese propósito delante de Él. Es decir, si Dios me prometió que Él iba a perfeccionar su obra, la que comenzó un día, ¿por qué no se está manifestando esa obra en mi vida, por ejemplo, en este momento, por decirlo así? Si la palabra de Dios es verdadera, de hecho sabemos que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Si eso es así, ¿qué es lo que pasa? Porque la palabra dice que en ella, en la palabra, existen y subsisten todas las cosas. Como dice el hermano Arturo, hace una pregunta, dice, ¿será que la palabra de Dios se burla de nosotros? ¿Será que cuando Dios dice algo es para burlarse? No, de ninguna manera. Lo que dice la Biblia es verdad. Dios tiene un propósito conmigo y Dios tiene un propósito contigo. Ahora, no lo tiene solamente, repito, con los que están aquí al frente, ¿no? O con los que se portan muy bien. O con aquellos que son muy santos. No, lo tiene. Dios tiene un propósito con todo aquel que Él llama por su nombre. Dios tiene un propósito con todo aquel que reconoce la obra de su Hijo. Porque recuerdan que decíamos que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo el que lo ha recibido, tiene un propósito con Él. Entonces, tú estás incluido. Pero tal vez te has estado preguntando, como muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? O de pronto tal vez si pensaste alguna vez que el propósito de Dios para tu vida, alguna vez pensaste en ese propósito, pero los afanes de la vida, o la situación actual, de cualquier tipo, aún dentro de la vida cristiana, has pensado que ya ese propósito ya se lo olvidó a Dios, eso ya se acabó, ya no hay esperanza para mí. Tal vez de pronto un inconveniente, un tropiezo, o tal vez piensas que lo que Dios se propuso contigo en los primeros días, ahora se ve como nublado, como difuso, como si eso ya... No, Dios ya no me va a usar. Y por eso esa promesa de Filipenses la vemos cada vez más lejos, ¿no es cierto? Pero vuelvo y lo digo, el Señor perfeccionará la obra que ha comenzado. Ahora, ¿cómo así? Si que Dios va a perfeccionar la obra si yo cada día siento que voy más para atrás. Puede pasar, alguien me puede estar preguntando. Qué lindo esos primeros días en nuestra vida cristiana, ¿no? Todo era color de rosa, alegría. Y ahora, pues sí, yo amo al Señor, pero ahí voy más o menos. ¿No nos ha pasado mucho? ¿O no nos ha pasado más bien a muchos de nosotros que añoramos nuestros primeros días en el Señor? Y anhelamos nuestros primeros días porque tememos mirar hacia adelante a nuestra situación actual. Como lo que vemos ahora no es igual a de atrás, entonces estamos así. Y somos más conscientes de nuestra situación actual que esta promesa que está en la palabra de Dios. Un propósito definido y una obra perfecta. Menos mal que esto no lo dijo ningún hombre, ¿no? Que esto lo dijo Dios. Y es para mí y para ti. ¿Verdad? Ah, pero es que las circunstancias me están diciendo algo completamente distinto. Mire cómo estoy yo ahorita. Ay, yo comencé siendo como tan buen cristiano, diría alguno, ¿no? Me acuerdo que en las reuniones yo hacía esto y hacía aquello, y yo saludaba a todos los hermanitos. ¿Cuánto anhelamos aquellos días tan hermosos? Entonces, ¿qué hacemos mirando atrás y anhelando algo que ya pasó? O sea, gracias a Dios que ya pasó, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar toda la vida viviendo de nuestros primeros días, porque este es el presente y hay algo hacia adelante. Entonces, uno espera que los hijos crezcan. Todos los niños son lindos pequeñitos, pero tienen que crecer. Si no crecen es algo anormal, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios con nosotros, que crezcamos, y por eso Él nos da estas promesas. Ustedes todos saben que la niñez para uno fue un sueño, una nube y todo, pero ya cuando uno crece empieza a enfrentar la vida, la cosa es diferente. Pero eso a la vez nos permite crecer, si no enfrentáramos eso no creceríamos nunca. Entonces, sin embargo, muchas veces no tenemos claro en nuestro corazón para qué fue que Dios nos salvó. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y el resultado de esto, vidas estancadas. Cuando no sabemos para qué y cuando no le encontramos, vidas estancadas.
¿A cuánto no nos ha pasado? Empezamos nuestra vida cristiana como un cohete y de pronto llega un momento en que, bueno, sí, yo voy a la iglesia, a veces, leo la palabra, a veces, oro, estoy con mis hermanos, ay, pero ya no pasé de ahí, ya no pasé de ahí. Pero lo que quiero decirles hoy es que la vida cristiana va mucho más allá de eso. No es eso. Y lo que pasa es que muchos de nosotros nos contentamos con ser salvos y la vida cristiana es solo ser salvos. No, yo ya no pertenezco al mundo, y ya no fumo, ya no bebo, ya no hago, ni quiero enumerar las cosas que ya no hacemos, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana se vuelve solamente en eso, en estar huyendo de esas cosas para poder decir que soy cristiano. Ya no hago eso, ya no hago aquello, ya no fumo, ya no quiero seguir con la lista. Pero a mi hermano, yo quiero decirte hoy, la vida cristiana va mucho más allá de la salvación, mucho más allá de la salvación. La salvación solamente es la puerta. La salvación solo es el camino que te va a llevar a una verdadera vida. Ahora, a mí lo que más me preocupa es que veo mucha gente todavía preguntando si soy salvo o no salvo todo el tiempo, y cada rato anda en esa. Si andas en esa, no has empezado. Esa es la base. Sin seguridad de salvación estás en nada. Pero esa es apenas la puerta. Imagínate tú cada vez durmiéndote la puerta. Complicado, ¿no? Aquí, así quien camina. En todo caso, muchos de nosotros nos contentamos con ser salvos, que eso es todo. Yo ya no pertenezco al mundo, yo ya no fumo, yo ya no bebo, yo ya no hago. Y nuestra vida cristiana se vuelve eso, como lo dije. Entonces, pero porque no puede ser posible que la vida cristiana sea yo soy salvo, ya no pertenezco al mundo, gloria a Dios, me salvé del infierno, y sin embargo tengo cada vez mayor peso sobre mi vida, cada día me siento con más carga sobre mi vida, cada día se me ve más agobiado, más cargado en la cara, parezco un funeral, mi cara parece estar en un funeral a toda hora. Ahora, yo no te estoy diciendo que porque estés así macaroso o triste o desanimado no seas salvo. Ya eres salvo, eso no te lo va a quitar nadie. ¿Me entiendes? Eso es claro. La salvación te la ha dado Dios, y si te la ha dado Dios, Dios la va a sostener. Porque Él dice que Él perfeccionará la obra, y si dice que perfeccionará la obra, quiere decir que va a perfeccionar lo que Él ya hizo en ti y comenzó, que fue salvarte. Listo, va a perfeccionar. Entonces somos salvos en Cristo Jesús. La salvación te la ha dado Dios, Dios te la va a sostener. Somos salvos en Cristo, pero ahora estamos llamados a vivir algo más allá. Mucho más allá. No podemos seguir viviendo en toda nuestra vida cristiana cada día, justificando nuestro corazón y diciendo a nuestra alma: Mario, eres salvo. Jaime, eres salvo. O quién más, Aleida, eres salva. Así. No, no podemos vivir en eso. ¿Creemos que eso es lo máximo que Dios tiene para nosotros, ser salvos? No. ¿Será que el propósito final de Dios es que seamos salvos? No. No es el propósito final, es solo el comienzo. Pero muchos nos hemos quedado en el comienzo, pegados de eso, y algunos ni siquiera con seguridad de eso, que es peor. Ahora nos contentamos con que no estamos condenados y solamente nos limitamos o nos centramos en mantenernos ahí y ni siquiera nos atrevemos a vislumbrar un poquito el sendero que hay por delante, todas las riquezas que tenemos por delante. Y algunos caminan como hasta dónde puedo apartarme un poquito para poderme devolver, ¿no? O sea, yo le llamo cristianos de frontera, con un pie en Egipto y otro acá adentro. Salgo un poquito, pero no mucho, para que no, dando vueltas, con tal de no untarme mucho. Pero Dios quiere que vivamos mucho más allá. Vamos a leer otro versículo. Este lo sabemos de memoria, creo todos, por lo menos deberíamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Qué será eso? Hay otra versión aquí que tengo de esta. Dice, una versión que es la NBI, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces está claro, que tenga vida eterna. Bueno, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos vivimos esto? Desde los primeros días de la vida cristiana, desde las primeras cosas que nos enseñan, ¿no?
Entonces, si miramos lo que dice aquí, donde dice, el no se pierda habla de salvación, ¿verdad? ¿Cierto? Pero el amor de Dios incluye dos cosas. Que nosotros creamos en Él para no perdernos, que nosotros creamos en Él para salvarnos, pero el versículo no termina ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Que no se pierda más, tenga vida eterna. Son dos cosas. Son dos cosas. Salvación y vida eterna. Hay algo más allá de la salvación. No es solamente que no nos perdamos, no es solamente salvarnos, es salvación y darnos algo mucho mayor que es vida eterna. Ahora, hay muchos hijos de Dios que se quedan en la primera parte. Es decir, creyeron para no perderse, para no irse al infierno, y se han contentado en su vida cristiana con que creyeron y ya no se pierden. Y ya, suficiente. Pero nos hemos olvidado de esta segunda parte, mas tenga vida eterna. Porque muchos cargamos ese corazón de salvación, nuestro corazón lleno de salvación, pero nuestro diario caminar, una carga, una tristeza, una pesadez que si no. ¿Quiere mostrar ese camino a otras personas? ¿Qué pueden ver en ti entonces? ¿Qué diferencia ven en ti? Que yo les diga, yo soy salvo en Cristo. Y ellos me digan, sí, eres salvo, pero no se te nota, hermano. Y tal vez sean más alegres que nosotros. Gente que no es salva. Qué triste la situación de nosotros los cristianos, ¿no? Cuando vivimos solo en la salvación, desperdiciando los placeres del mundo. Estoy haciendo una, ¿no? ¿Sabes que muchos de nosotros vivimos así? Salvos pero aburridos. Salvos pero tristes. Salvos pero angustiados. Y cualquiera del mundo nos puede decir, ay, yo estoy gozando la vida, yo estoy gozando la vida, ¿y tú qué? No, yo soy salvo. Sí, pero yo la estoy gozando, dirá el otro. Si te ve así, todo, ¿no? Entonces, tal vez lo único que le podemos decir, tú no eres salvo. Sí, tal vez podemos decir, tú no eres salvo. Tampoco vamos a hacerlo así, ¿no? No siendo que lo hagamos. El propósito de Dios no es que solamente nos quedemos ahí salvos y anhelando los placeres del mundo. Que eso a veces pasa, ¿no? No, más bien salvos y viviendo los placeres de Dios. Porque vaya que tiene Dios placeres. En el mundo. No es por allá, es aquí. Qué interesante, ¿no? Ese estancamiento del que hablamos es eso, ¿no? Salvos con vida eterna, salvos más vida eterna. El estancamiento del que estamos hablando es en que la vida se vuelve esto, ¿no? Entre unir y venir a la iglesia cada domingo, si hay uno de los miércoles, y leemos la Biblia de vez en cuando. Soy cristiano y la tengo que leer, no hay nada que hacer. La tengo. Y de vez en cuando oro, por la misma razón. Soy cristiano y tengo que orar. Tengo que. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es algo más grandioso. La vida cristiana es algo que se va a reflejar en todos los aspectos de mi vida. En todos. Aún los más naturales, los más triviales. Pues al parecer de algunos. Esto que les hablo no es algo irreal, sino que son cosas con las que nos enfrentamos cada día. Salvos pero llenos de tristeza, sin gozo en la cara, con cara de preocupación, de angustia, de amargura, de todo menos gozosos, ¿no? No, hermano, el propósito de Dios contigo es mucho más grande que eso. Acuérdate, salvo más vida eterna. Leamos Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí habla Jesús, no, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? ¿Qué es vida? Vida es salvación. Pero hay más. Abundancia. ¿Qué es abundancia? Vida eterna. Hay un ejemplo que me dieron hace tiempo que me gustó mucho. Resulta que un hombre se compró un crucerazo. Quiso hacer un crucero tremendo por allá en Europa, tremendo, América, Europa en primera clase y tal. Y claro, se gastó todo el dinero. Entonces dijo, como no tengo plata, voy a comprar, y compró un montón de maní y de queso. Maní y queso por montones, proteínas por montones, para poder comer durante todo el viaje, porque como se gastó todo el dinero. En uno de esos días, mientras todos los de primera clase y toda la gente comía lo mejor en nuestro restaurante, él se metía en el cuarto a la almuerzo a comer y la comida, y entonces un día se encuentra con el capitán, así en la cubierta. Oiga,
yo nunca lo he visto por usted ahí en el comedor ni nada, nunca lo veo. Dice, no, es que el tiquete me salió muy caro y no tengo plata para eso. Ay, señor, ¿usted no sabía que está incluido en el tiquete todo eso? Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos estado comiendo maní y queso? O sea, nos contentamos con ir en el barco. Llegamos al otro lado indudablemente, somos como el hombre de la historia. Llegamos al otro lado pero comiendo maní y queso. Cuando Dios quiere que lleguemos al otro lado, ¿cómo? Disfrutando de todos los manjares del viaje. De este viaje, que es vida eterna. Entonces se nos ha metido en la cabeza que la vida cristiana solo es montas en el barco, mijo, y ahí para adelante usted arregla como pueda, ¿no? No, es vida en abundancia, incluye todo el paquete. Todo lo tenemos en Cristo, dice la palabra, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso en mi vida? Bueno, nuestra vida cristiana tiene que ser ese testimonio vivo de que Dios vive en mí. Ahora, ¿por qué mucha gente no cree en el Evangelio cuando hablamos del Evangelio? Ah, tú eres evangélico protestante, le dicen a uno, ¿no? Tú eres de los panderetas ruanetas, de los que les prohíben bailar, les prohíben tomar, les prohíben fumar, les prohíben otras cosas. Ese es el concepto que la gente tiene. Ustedes son de esos que les dicen que no a todo. ¿Cómo no van a tener ese concepto si la pasan diciendo yo soy salvo y reventando versículos a toda hora? Mínimo piensan, algunos soy salvo y me prohíben todo eso, qué jartera, ¿no? Algunos dirán, salvo, pero qué aburrición, no puedo hacer nada, ¿no? Esa es la imagen que ha dado el cristianismo a través de los tiempos. ¿A causa de quién? De nosotros mismos, muchas veces, ¿sí? Pero ¿quién está impidiendo que nosotros vivamos esa vida en abundancia? ¿Quién se está interponiendo si ya todo es nuestro? ¿Quién? Uno mismo. Uno mismo. Somos los que nos interponemos porque no tenemos claro el propósito de Dios para nosotros. Y el propósito de Dios para nosotros es vida en abundancia. Algunos se preguntarán, pero bueno, ¿qué es la vida eterna, no? Otro error grande. Cuando se habla de esto, dicen vida eterna, miramos por allá lejos, ¿no? Pensamos que eterno es por allá, algo por allá. Y creemos entonces que la vida eterna es lo que vamos a vivir en el cielo. Ese es el concepto tradicional. Pero ese no es el concepto bíblico. ¿No? Vida eterna no es la vida que vamos a vivir en el cielo. ¿No? Aquí vivir todos tristes, que en el cielo la vamos a gozar. Es lo que mucha gente cree, ¿no? Un concepto tradicionalista que está completamente fuera de lo que es el reino de Dios. Y lo que es la vida en Dios. Entonces, vida eterna es la vida de Dios ahora mismo, funcionando en nosotros, porque eterno no solamente habla de allá, adelante, sino de allá. Pasado, o sea, futuro, pasado. Entonces, lo eterno habla de atrás y habla de adelante. Si es que la eternidad no pudiera hablar de eso, porque eternidad es ausencia de tiempo. El concepto de eternidad usted no puede hablar de atrás, de adelante, ni de ahora. Es una sola cosa. Sí, es una sola cosa. Entonces, si me tomo yo como referencia, tal vez podría decir eternidad pasada, eternidad futura, pero la eternidad no es pasada ni futura. Hablo así para que me entiendan, o sea, para que vean que vida eterna no es esa vida que creemos, que porque es eterna es allá, en los años, por allá. No, si es eterna existe desde antes, y si existe desde antes, podemos concluir que la vida eterna no es algo que vamos a recibir por allá, dentro de cierto tiempo, en los años de UPA, como decimos en Colombia, sino que es calidad de vida. Cuando vivimos en vida eterna, vivimos una calidad de vida impresionante, superior, eterna. Vida eterna es la vida de Dios en mí. Esa es la definición. Vida eterna es la vida de Dios en mí que recibí desde el momento en que le dije a Cristo, te recibo. Yo tengo vida eterna, no voy a tener, tengo vida eterna. Eso es lo que nos dice la Biblia, que además de salvación, Dios quiere que vivamos la vida de Dios ahora mismo en nuestras vidas. Que además de ser salvos, tenemos una nueva vida en nosotros. Es algo que predicamos muy a menudo. O quién no sabe que en Cristo somos nuevas criaturas. Por ahí dice claramente, ¿verdad? Todas las cosas pasaron, ¿y aquí qué? Todas son hechas nuevas. Entonces, nací de nuevo, tengo nueva vida. Pero ¿dónde está esa vida, la vida en abundancia que trasciende las cosas? Porque es que estamos viviendo solamente una parte de la obra de Cristo. Solamente estamos viviendo la muerte de Cristo. Con la salvación,
La muerte de Cristo produce salvación, ¿sí? Porque toma nuestro lugar. Pero ¿qué falta? ¿La resurrección qué? ¿Qué hay con la resurrección? ¿Verdad? Cristo murió, pero también ¿qué? Resucitó. Y también dice que fuimos sepultados juntamente con Él, pero también dice que resucitamos juntamente con Él a una nueva vida para no morir jamás. ¿Cierto? Entonces, cuando Dios creó al hombre, solo dijo, he aquí a mis hijos y punto. ¿No es verdad que no? ¿No es cierto que hubo mucho más allá que eso? Él dijo algo así, ¿no? Esta es mi creación, he hecho toda la tierra, todos los peces, todas las aves, todos los animales, toda hierba, y eso es de ustedes. Eso le dijo a Adán y Eva, eso es de ustedes. Los puso a vivir, ¿qué? En abundancia. O sea, no bastó con que Adán y Eva fueran la creación máxima de Dios y los hijos de Dios, sino que además de creados e hijos, tenían vida en abundancia. Les entregó todo. ¿Verdad? Ahora miremos el pueblo de Israel. No bastó con que Dios se le ocurriera agarrar a un montón de gente y decirle, ustedes son mi pueblo. Los apartó y ahora, sí, son pueblo. Y no bastó eso. ¿Qué más les dijo? Les dijo, tienen toda esta tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Tienen toda esta tierra. Todo eso es de ustedes. Y ustedes son los herederos del mundo. No bastó con que fueran el pueblo, sino que le dio todas las cosas al pueblo. ¿Verdad? Ahora a nosotros los cristianos no nos basta que Dios ahora nos hizo hijos para hacernos salvos. Él quiere que tengamos vida en abundancia. Si no, ¿cómo vamos a mostrar el Dios que tenemos? Si no vivimos en abundancia. Ahora, abundancia no se limita solamente a finanzas, ¿no? ¿Cómo funciona esta vida y por qué no se manifiesta en nosotros? Lo vuelvo a repetir. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos esa vida en nosotros. No vamos a salir a buscarla. ¿Dónde está esa vida? Está en ti y en mí. Ya está ahí. Esa vida es Cristo mismo. Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús entre otras cosas? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida y Cristo está en ti, así que esa vida está en ti. Que no se esté manifestando, ese es otro paseo. ¿Sí? Pero muchos de nosotros lamentablemente no vivimos esa vida abundante. Seguimos viviendo nuestra propia vida y creemos estar contentos con eso y por nuestra propia vida. Y por hacer eso, vivimos al borde del precipicio muchas veces. ¿Cuántas cosas, pregunto, no desea nuestra vida, ignorando que la verdadera vida, la que mora en nosotros, es la que nos está sosteniendo? Lo que nos sostiene es Él en nosotros, no es otra cosa. Sí, muchos somos salvos y vivimos así todos aplanchados. Y algunos, si no han vuelto atrás, es porque esa verdadera vida que está en todos nosotros nos está sosteniendo. Pero Dios no quiere solo que nos sostenga, sino que caminemos en ella. No que solamente estemos ahí esperando a ver a qué horas no caigo. Porque es que así hay muchos cristianos, a ver a qué horas no caigo. Y la vida cristiana se vuelve a ver a qué horas no caigo. Que no me va a coger el diablo ¿no? A ver a qué horas no caigo y el pecado y por aquí. Pero nuestra experiencia en Cristo debiera ir mucho más allá de eso. Bueno, tengo que estar cuidándome a qué horas no voy a caer, ¿no? Porque si fuera eso, sería lo más aburrido del mundo. Si vivo pendiente de eso. ¿Verdad? ¿A quién le gusta estar ahora, cuidado y caigo? Cuidado a aquello, cuidado a aquello. O no, prefiero vivir como vivía antes en ese caso. A fin y al cabo, no estaba con esas cosas. Vivía y nadie me decía nada. ¿Verdad? Pero para estar ahora, tengo una nueva vida y preocupándome a qué horas caigo, me pasa, o me viene y me da, o el diablo me da, o yo voy y miro y yo me... No, esa no es la idea. Tengo la vida de Él en mí. Muchos de nosotros vivimos así. Cuidado va y hago, o cuidado va y no hago. ¿No? Entonces, vamos más adentro, ya no vivimos en qué hacemos y qué no hacemos. Pues nuestro propósito, nuestra meta es más sublime que eso. ¿Cuál es ese? La vida de Dios en mí. Si tengo la vida de Dios en mí, no tengo que andar en eso. Eso es para otros. Esa vida, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde está sentada? ¿En qué parte de nosotros está? En nuestro espíritu. ¿Verdad? Y es manifestada en nosotros a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, y se asienta en nuestro espíritu. Mire este pasaje. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra de Dios nos dice que todo ser humano está compuesto de tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Aquí lo dice claro. Todos nosotros estamos formados así, aunque hay quienes creen que somos solo materia. Ahora sí que mucha gente cree solamente eso. Bueno, allá ellos. Pues la Biblia aquí dice en un orden correcto, espíritu primero. Entonces, antes que nada, somos seres espirituales, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en Juan 4 dice, Dios es espíritu. ¿Se acuerda cuando dice Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y verdad? Pero empieza diciendo Dios es espíritu. Entonces la imagen de Dios se refleja en mí, en el espíritu. El hombre es un ser netamente espiritual, créalo o no, es espiritual. Ahora, ¿dónde se posa? Se posa ahí. Cuando nacemos de nuevo, cuando invitamos al Señor a nuestra vida, la vida eterna, la vida abundante, la vida de Dios se posa en nosotros, en el espíritu. ¿Pero qué se espera que pase? ¿Dejarlo ahí? No. ¿Qué es lo correcto? Que esa vida de Dios que se posa en el espíritu trascienda al alma, que el alma incluye pensamientos, emociones y todo lo demás, y trascienda al cuerpo, de nuestro espíritu hacia afuera, el alma y el cuerpo, irradie todo por la vida de Dios. Esa vida interior del espíritu pase a nuestra alma, y de nuestra alma y más allá vaya a nuestro cuerpo, y aún más allá resplandezca hacia afuera. ¿Sí? Ahora, pero nos damos cuenta que a veces esto no funciona así, que a pesar de que esa vida de Dios está en tu espíritu y en mi espíritu, no se manifiesta ni en nuestro alma, porque nuestras emociones siguen siendo igual, nuestros pensamientos igual, nuestros miedos son iguales, eso es alma, y menos en el cuerpo, ¿no? Ni en el cuerpo. ¿Cómo nos damos cuenta que no se manifiesta? Bueno, cuando Él reina el cuerpo, por ejemplo. O cuando reina el alma, cuando vivimos más solo por los sentidos, que ¿dónde están ubicados los sentidos? Pues en el cuerpo, ¿no? Cuando solo vivimos de lo que es la vista, de lo que es el tacto, de lo que podemos ver o gustar, estamos dándonos cuenta que todo lo que vivimos es corporal o el alma. Algunos dicen, no, si yo no veo, no creo. Entonces, estos están viviendo solo el cuerpo, ¿no es verdad? Si no veo, no creo. A otros nos gusta tener todas las situaciones controladas y no permitimos soltarlas porque tememos que algo suceda. ¿Cómo estamos viviendo? Corporalmente, carnalmente. Queremos tener todo agarrado. Entonces, cuando eso es así, es evidencia que estamos viviendo solo por nuestros sentidos. Por nuestros sentidos. Decimos que creemos, pero no soltamos nada. Queremos tener todo bajo control. Vivimos del calorcito. Uy, hermano, esos primeros días, yo sentí unos calores. Eso me toca, yo sentí unos calores. Estoy hablando de calores del espíritu, ¿no? Ahora, no sé qué pasó. Cada vez que Dios me hablaba, yo sudaba. Y ahora estoy viviendo de los sentires. Sentí, no sentí, vino, vida. ¿Qué tal que Dios actuara así en la vida del hombre a punta de calores o fríos? Todos viviríamos hablando, ¿dónde te dio calor, hermano? ¿En qué parte? A saber cómo es el asunto. No, la vida cristiana no es de calores o de fríos. Eso solo se ocupa de los sentidos. La vida de Dios es algo más profundo, pero muchos pretendemos vivir de eso. Ahora, no es que eso no pase, pero no puedo vivir de eso, ¿me hago entender? Ay, hermano, ese primer día, ¡qué calor! Cuando yo entré a esa iglesia y sentí una cosa así. Pero resulta que llega un día en que los calores desaparecen, porque la vida de Dios no consiste en dándome calor, ni sensaciones, ni cosas externas. Eso cumple una función. Pues no, la esencia es que yo me pueda mover cuando no haya cosas externas. Cuando lo único que queda es mi fe en su palabra. Ahí es que sabemos en qué estamos. Otros dicen, y cuando venía la presencia de Dios, la presencia sentía un peso aquí.
Y yo sabía que Dios estaba porque sentía una cosa. Yo he sentido cosas así. Pero sé que la presencia de Dios está, sienta o no sienta eso. Y es más, a veces está más que cuando siento. No puedo vivir de eso. Hermano, recuerda que Dios no ha hecho nada en ti. Dios lo hizo todo en Cristo. ¿Para qué? Para que tú no vivas de tus sentires, sino para que vivas en fe, creyendo que todo está en Cristo. Hay un libro que me gusta mucho, que Cristo más nada igual todo. Ese es un libro de un hombre que escribió, que creo que es Héctor Torres, que el libro que se llama, el título es Cristo más nada igual todo. Es así, o Cristo más cualquier cosa. Porque la única forma en que Cristo es todo es solo Cristo. Exacto. Sí. Entonces, si se trata de calorcitos y fríos, el que los aguantó fue Jesús en la cruz. Pero nosotros no vivamos de eso, porque todo lo que Dios hizo Cristo por el hombre, lo hizo fue en Cristo, no en nosotros. ¿Verdad? Ahora, que se presentan esas manifestaciones, voy a balancearlo, es verdad. Esas manifestaciones se dan, yo he sentido eso. Yo he sentido calor por la presencia, yo he sentido otro tipo de sensaciones, peso. Eso pasa. Pero eso no podemos vivir de eso. Es lo más lógico, cuando el Espíritu Santo toca el cuerpo, lo normal es que el cuerpo reaccione, sobre todo en las primeras veces. Al fin y al cabo es el Espíritu de Dios. Pero no es para algo así como cada vez. O sea, el Espíritu está tranquilo porque está como fresquito. Está más caliente, es que está bravo. El Espíritu está contento. O sea, me refiero a que, usted me entiende, estoy exagerando los ejemplos. A mí me preguntaba, ¿por qué a veces las personas caen? Bueno, porque es una reacción del cuerpo a un toque del Espíritu. Normal. Si te toca el Espíritu Santo, te puede pasar eso. Pero recuerdo que nos decían, estaban ministrando, yo me acuerdo de la administración, esos ungidos que llegaban, decían, sientan o no sientan, se caigan o no se caigan, se paren en la cabeza o no se paren, reciban. Y lo van a tener. Y yo lo experimenté mucho, pero cuando uno está arriba en el equipo de alabanza, con la guitarra dándole, ¿qué tiempo va a tener de levantar la mano y decir, deme? Y de sentirnos, uno decía, Dios, yo solamente decía, Dios, eso es para mí. Y tal cual. Están repartiendo unciones, eso es para mí, yo lo recibo. Y cuando iba a orar, era igualito. O sea, no, lo que se repartió, lo recibía. Así que muchos vivimos entonces por las manifestaciones externas, por los sentidos, pero no debemos vivir por eso, sino por la vida eterna que Dios ha puesto en nosotros por la obra de Cristo. Eso es lo que quería compartir por hoy. Como les decía, tal vez van más unos 5 domingos tal vez hablando de este tema que me parece muy importante, solamente como la introducción al tema, que tiene que ver con la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. La vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Ahí hemos terminado por ahí. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu vida en nosotros. Gracias porque esa vida eterna y abundante no tenemos que buscarla, está en nosotros. Solo tenemos que dejarla fluir, Señor. Tenemos que creerlo. Y la evidencia de que lo creemos es que fluye tranquilamente. Gracias porque tú has hecho todo lo que era necesario hacer en favor nuestro en la cruz. Y no solo hiciste una obra de salvación, sino una obra, aparte de la salvación, nos has dado vida eterna, vida abundante, para que esa salvación pueda ser evidente, no solamente en el área del espíritu, que es donde llega, sino en nuestro alma y en nuestro cuerpo, y irradia hacia afuera para aquellos que no te conozcan, que pueda haber una dimensión de vida, una vida que se expresa hacia afuera y otros la anhelen también. Te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, una bendición poder compartir con ustedes hoy y compartir también con los que están por la página web, por todos los medios virtuales. Muchas gracias, nos vemos Dios mediante, Dios les bendiga.